que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 5. El versículo 5 de Génesis capítulo 4 dice de la siguiente manera: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, se enojó porque sabía que había sido rechazado por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, que llegue a los corazones y que con la participación del poder, la presencia y persona del Espíritu Santo, tú impactes en su ser sobre estas verdades que tú tienes para nuestras vidas y que son una necesidad profunda en nuestra época. Gracias por la oportunidad y santifica, Señor, esta palabra en el corazón de cada uno, usando a tu siervo como instrumento para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Muy bien. He leído un versículo de lo más importante para cada hijo de Dios. Y es tan estricto que lo que aquí leemos en relación al caso y a Dios sigue siendo una realidad de la cual nosotros nos tenemos que percatar, porque podríamos estar en una situación semejante que nos va a dar como resultado que una vida que se está desarrollando pueda tener una calificación de rechazo. La idea general de todos es, oiga bien, que Dios lo acepta todo, pero no es así. En su palabra, desde este comienzo, oiga bien, estableció una fórmula, un orden, pues, y estableció indicaciones exactas y precisas. Por naturaleza, los seres humanos nos cuesta seguir indicaciones, porque asumimos que las nuestras siempre son las correctas o son las mejores. Entonces, cada mensaje es para que nosotros nos veamos en el espejo que se plantea, para que nosotros estemos conscientes de lo que está sucediendo de nosotros, en nosotros, para Dios, y que Dios lo acepta o lo rechaza. Dios acepta y Dios rechaza. Este pasaje nos habla de dos hermanos que tenían dos tareas: trabajar, uno era pastor de ovejas
y el otro era agricultor. En segundo lugar, nos habla que no solamente se trata de trabajar y trabajar y trabajar. Se trata que también se establece darle adoración a Dios. Y como dice en Eclesiastés, para todo hay tiempo. El punto es que nosotros activemos esta verdad en relación a que para todo hay tiempo y entonces establezcamos un orden para las cosas. Cuando no se establece un orden para las cosas, habrá mucho tiempo para algo y menos tiempo para otro. El problema es el desequilibrio o el desbalance entre lo que nosotros consideramos de darle el tiempo como importante y descuidar el área que enfáticamente es una profunda necesidad. Caín tenía la enseñanza, era consciente de que cuando Dios actuó en favor de sus papás, antes que naciera, por supuesto, o sea, para Adán y Eva, habiendo pecado, habiendo perdido la vestidura que los cubría, que no era ropa literal como la que hoy usamos, sino que era una vestidura especial que Dios les había concedido desde que los creó. Y esa vestidura era una vestidura, llamémosla en esta mañana, una vestidura de gracia que los cubría. Por lo mismo, ellos no sentían vergüenza el uno para con el otro y vivían de una manera normal, dándole adoración a Dios y Adán, cumpliendo el trabajo que Dios le dijo, que trabajara el huerto, que se ocupara de cuidar el huerto. Pero pasan los años y nacen los varones y esa es una práctica de papá, mamá e hijos, o también papá e hijos, que ambos tienen que darle culto a Dios, tienen que darle adoración a Dios, tienen que darle el tiempo necesario a Dios. Ya el tiempo importante para nosotros, ya lo cubrimos, ya lo tomamos y aún hemos abusado, porque el tiempo necesario para Dios lo agarramos para nosotros y ahí está el gran descuido de una vida espiritual. Ahora notemos, sobre Caín solamente voy a hablar. Y note, en primer lugar, que lo que ofrecen revelan lo que hay adentro. Como lo ofrecen lo que hay en el corazón. Y aquí es importante, porque al leer el versículo, podemos notar que dice, pero no miró con agrado a Caín. Primero la persona y después lo que se ofrece. ¿Está claro? Primero es usted y después lo que usted le tiene que ofrecer a Dios y cómo se lo tiene que ofrecer a Dios. No es solamente la persona, es algo que se establece en la palabra como hijos de Dios que le debemos dar a nuestro Padre Celestial. Relacionando con nuestra época, tenemos que aceptar y no rechazar con actos y confesarlo con la boca muchas verdades que dice la Biblia. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel, una de las razones fue llevarlo al desierto para que le ofrecieran fiesta a Jehová. En otras palabras, que le dieran culto
y honor a Dios. Pero note, ya siendo libres. Por lo tanto, el que ya es libre verdaderamente no debe pasársele por alto que a Dios cada quien tiene que darle culto, honor, adoración y ofrecerse él mismo. Y ofrecer lo que Dios dice en la palabra. Pero cuando no nos ofrecemos primero nosotros, lo demás va a ser difícilmente que sea correcto. Me marcho y repito que dice, pero no miró con agrado a Caín. ¿Te estará viendo Dios con agrado a ti? ¿Me estará viendo Dios agrado a mí, con agrado a mí? Una cosa es amar predicar. Otra cosa es amar lo que predico. Amar y vivir lo que predico. Vamos dándonos cuenta de una diferencia con la otra. No podemos usar de libertinaje a nuestra fórmula humana, mental, adámica, de hacer las cosas. Porque pueden ser lamentables, porque tendrá un resultado, tarde que temprano, una consecuencia de la tal o cual forma en que como hijos de Dios, nosotros somos para Él. Note que Dios se centra en la persona. ¿Por qué? Porque todo va a depender de lo que hay en la persona. Y depende de lo que hay en la persona, eso va a hacer, va a dar, va a ofrecer o va a responder a Dios. Eso lo tienen que tener bien claro. Es a Dios, no es a un ministro, no es a un predicador. Ellos somos solamente instrumentos de Dios. El punto es que personalmente, cómo Dios nos está viendo a nosotros. Entonces, lo que nosotros somos interiormente, eso es lo que revelamos a Dios. Y eso es lo que también damos. Y resulta que por la mediocridad que pueda darse en la persona, no hay nada que a veces se haga con el sentido general y total de que lo que hago es por amor y con amor. Amén. No creo que se estén asustando ustedes esta mañana, pero note que Caín personalmente primero tenía que ser aceptable. ¿Qué pasa en el cielo con Jesucristo? Primeramente es el salvado, el que es reconocido por Dios Padre. Es el que es aceptado en el amado. De ahí viene el desarrollo como tal de lo que nos ven y nos conocen en el cielo, que nosotros desarrollamos. Ahora, podría ya estar enfrentándome a un problema mental en el cual usted tiene una reactividad, o sea, es reaccionario, cuando hay una palabra que le está llegando a su corazón y se lo está descubriendo. En lugar de decir, Dios me está hablando, Dios me ama, Dios está tratando conmigo. Lo que está diciendo Dios aquí es, voy a tratar con Caín. No puedo dejarlo pasar por alto. Mis queridos hermanos, en la vida general, mundial, espiritualmente, estamos en un caos. Estamos en una tendencia en que se han cambiado todos los principios que Dios estableció en la palabra. Y la idea es que Dios todo lo acepta. Pero usted tiene que ver acá, y se lo puedo probar con tantos pasajes, pero no lo voy a hacer porque es suficiente con esto,
que Dios rechazó a muchas veces. Rechazó al pueblo de Israel. Ya no me ofrezcáis lunas nuevas. Ya no me ofrezcáis ayunos. Ya no me ofrezcáis oraciones. Ya no me ofrezcan nada. Porque lo que le estaban ofreciendo no era conforme a lo Dios establecido. Y Dios en Isaías capítulo 1 lo rechaza. Solo por ponerle un ejemplo. Volviendo al pasaje, antes de que pueda ser aceptado lo que usted va a hacer para Dios, tiene que ser aceptado usted. Esto tiene que ver con nuestro estado espiritual con Dios. Pues a veces hay cosas que no hemos arreglado con Dios y estamos adaptados a vivir de tal manera que ya no nos afecta y nos consideramos estar bien. Que cuando a la luz de la palabra es un hecho que no se está bien. Hermano pastor, ¿usted quiere decir que todos estamos en pecado, todos estamos mal? No. Lo que quiero decirle es que se ha torcido la fórmula muchas veces de lo que es para Dios. Es triste oír a alguien que pasa a cantar o a predicar o a hacer algún acto acá y dice, hermano, si en caso no me sale bien, me perdona. Pero de todos modos, ustedes saben que es para Dios. Eso no debe existir en nadie que pasa aquí. Porque no se trata que yo lo que hago, lo hago para que ustedes me aprueben. Lo que deben de aprobar es la palabra. Amén. Mi fin es que Dios me apruebe, que Dios me respalde, que Dios me dé su apoyo en lo que trato la manera de alguna forma llegar a su interior y a su profunda necesidad. Cuando Dios se enfrenta a la persona de Caín, va a enfrentar su problemática, va a enfrentar algo en el cual él ha llegado no como debía haber llegado al altar. Él llegó al altar de cierta forma en la cual ya era un error cómo iba. ¿Me explico? ¿Me comprenden, queridos hermanos? Entonces, él iba a hacer una ofrenda, pero lamentablemente él cambió el orden. ¿Cuál era el orden inicial? Dios sacrificó un cordero para vestir a Adán y a Eva y estableció que esa fórmula era para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. En otras palabras, ahí vemos derramamiento de sangre. Entonces, se establece el principio que cuando se le va a adorar a Dios y se le va a ofrecer a Dios una ofrenda, tiene que ser un sacrificio de sangre, no humana. En el mundo sacrifican humanos, en el mundo sacrifican niños, en el mundo sacrifican todo aquello que se les antoja para agradar a un supuesto Dios, porque al Dios verdadero no acepta sacrificios humanos, ni sangre humana. ¿Me está poniendo atención o se está distrayendo? Antes de que pueda ser aceptada su ofrenda, tenía que ser aprobado el ofrendador. Note que rechazado el ofrendador, automáticamente será rechazada la ofrenda que lleva. Pero yo quiero insistir en esto. En lo interior de Caín, ¿qué pasaba en el interior? Lo que él tenía y pasó es que él se determinó a hacer las cosas de otra manera. De otra manera, en rechazar indicaciones. Usted va manejando y encuentra el semáforo en rojo, lo para. Es una indicación de alto. Si se pasa en rojo, violó la indicación. Hay un choque, hay heridos y hay un problema que puede ser tan grande en consecuencia. ¿Por qué? Por violar una indicación. Permítame decirle que todos estamos involucrados en esto
Estamos violando indicaciones sobre el cuerpo humano. Por lo tanto, a veces ya estamos padeciendo las consecuencias. Esto no significa que no podamos mejorar y entender ese panorama. Pero no es el punto que yo quiero desarrollar esta mañana, sino decirle que nosotros tenemos que seguir indicaciones. Si tú no sigues indicaciones, va a ser trágico tu final. Tendremos consecuencias desagradables que van a afectar a segundos y a terceros. Por lo tanto, estamos todavía en el tiempo de ordenar las cosas, de seguir las indicaciones correctas que se establecen. Usted compra una computadora, un radio, le dan un manual. Ese manual le indica todo que los pasos a desarrollar para que el aparato funcione. Si usted no sigue las indicaciones, echa a perder el aparato. ¿Me explico? Tal vez me voy a alargar por tratar la manera de explicarlo de varias maneras para que usted reaccione y yo y nos demos cuenta que nos está pasando y que necesitamos arreglarlo con Dios. Por ejemplo, hay lugares donde se aceptan parejas como convivientes sin casarse. O sea, ya no es pecado la fornicación. Ya son aceptados en fornicación en las congregaciones. Es que se están conociendo, dice. Se están conociendo para ir al infierno. ¿Sí? Muy duro y duro, pero Cristo fue así. Cristo fue frontal, porque eso es pecado. Y a Dios no le agrada. No le va a aceptar nada, aunque de todo lo que pueda tener cuando se está en pecado. Ahora no me refiero solamente a esa clase de pecado. Me refiero al pecado también, en lo cual nos involucramos todos muchas veces, el pecado de omisión. Omitimos tanto de lo bueno que hay que hacer que no lo hacemos. Bíblicamente hablando, póngame atención, bíblicamente hablando, usted sabe que la Biblia nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Está separado de Dios. Hay una división entre Dios y quien se llame como se llame, bajo las circunstancias de las cuales le estoy tratando de explicar. Notemos tres cosas: sacrificio falso, ofrenda falsa y adorador falso. Se lo repito en mejor orden: adorador falso, ofrenda falsa y sacrificio falso. Eso abunda. ¿Sí? Tienen miles de seguidores, tienen miles de likes, se volvieron famosos, pero están en ese estado. Por lo tanto, no es de admirar que por lo mismo en un momento empezaron a negar la fe, a interpretar tan torcidamente las escrituras que da pena y vergüenza. Pero hoy usted que me escucha, Dios le está trayendo a la reflexión, y no dudo que como me ha hablado a mí desde que formulé el mensaje y lo agarré para mí, hoy también es para usted. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El asunto es que usted lo tiene que recibir, lo tiene que aceptar. Óigame bien, hay muchas cosas que en usted y en mí deberían y deben seguir cambiando. No podemos vivir en un círculo vicioso, antojadizo y moderado de la muy mente humana y falsa prudencia. Entonces su ofrenda fue rechazada. Ahora, ¿por qué? Específicamente. Para esto tenemos que leer el versículo anterior que dice que Abel ofreció excelente sacrificio a Dios y le fue agradable porque fue un sacrificio de fe. Ahora, ¿en qué se basó Abel? Porque ahí hay otro mensaje que no lo quiero saber, solo lo voy a mencionar. Se basó en la indicación, la ofreció en la fórmula
enseñada y practicada por papá y mamá. Entonces fue agradable a Abel primero, después su ofrenda, el cual dice la Biblia que alcanza testimonio. Oiga, se lo voy a leer. Por la fe Abel, oiga bien el pasaje, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Note la excelencia de uno y la no excelencia del otro. Ambas situaciones se siguen dando. Hay excelencia y no hay excelencia. Quiera Dios que nosotros hoy entendamos y percibamos que tenemos que buscar la excelencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la excelencia se basa en seguir la indicación, en seguir el principio de Dios, en seguir que las cosas son por fe y con fe. Digamos algo por entendernos mejor. Supóngase que doy 50 quetzales de ofrenda. ¿Lo doy como algo rutinario, como que se los diera a alguien que encuentro en la calle? No, se los tengo que dar porque lo propuse en mi corazón, número uno. Cuando ya propuse en mi corazón, ya el corazón va un poco en orden. Pero Caín no propuso en su corazón. Porque si él propone, dice, lo voy a hacer como lo hizo papá y mamá. Lo voy a hacer como Abel. Ahí está el problema, que todo empieza eternamente. Pero yo lo doy por darlo, simplemente, porque me sobra, o porque por fuerza hay que dar. Eso no es de fe. Eso es una costumbre. Esa es una rutina. Ama dar ofrenda. Ama ofrendar. ¿Verdad? Es que hemos caído en un vicio. Note que el silencio otorga. El silencio revela muchas cosas. Pero bien, sin duda ya me alargué, ¿verdad? Pero